Amados, hoy quiero compartir una palabra que nuestro Padre envía a su pueblo, pero antes deseo orar, amados. Padre, me presento ante ti, mi Señor, para darte gracias, Padre, y bendecir, Padre, tu santo nombre, que todo ser vivo bendiga tu nombre, oh Señor, nuestro Dios, y el alma de todo antes glorifique y ensalce tu memoria, mi Padre amado, oh tú, mi Elohim, nuestro Rey eterno. Fuera de ti, mi Rey, no tenemos a otro Rey, Redentor, Salvador, Libertador, Librador, Proveedor, Sanador y Misericordioso. En todos los momentos de tribulación y opresión, no tenemos sino a ti, mi Dios, Dios de los primeros y de los últimos, Dios de todos los seres humanos, el Señor de todas las generaciones, loado con profusas alabanzas, quien con benevolencia administra su mundo y con compasión a sus habitantes. Dios no dormita y tampoco duerme, mas despierta a los durmientes, haciendo levantarse a los dormidos. Él hace hablar a los mudos, liberta a los presos, apoya a los cayentes y endereza a los agobiados. A ti, mi Elohim, solo te damos las gracias por permitirnos, Señor Padre amado, ser portador de tu palabra para tu pueblo, poder llevar tu evangelio, Señor, a toda criatura. Sea tu Espíritu Santo, Señor, a Kadosh, ministrando esta palabra para adiestrar, preparar, apercibir a tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Sean bendecidos, amados. Bendecimos a nuestro Señor y sea exaltado. Bendito sea Yahweh, nuestro Señor. Amados, he aquí la palabra. El Señor me ha llevado a la página de Hechos 4:32, capítulo 5, 12 hasta el versículo 5:42. Y sus títulos son Muchas señales y maravillas, y Pedro y Juan son perseguidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, si tiene una Biblia, mucho mejor, porque así podemos leer juntos la palabra de Dios. Es necesaria en estos tiempos llevarla. ¿Por qué? Porque estamos preparando el camino para recibir a nuestro Señor, y cuando la palabra se hace eficaz en nosotros, es viva, y podemos ministrar y podemos llevar una vida un poquito más ameno de acuerdo a las circunstancias en las que estamos viviendo, porque ella se hace realidad en nuestras vidas y nos ayuda a poder vencer muchas batallas espirituales. Veamos en este capítulo, empiezo con muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la cesta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pies en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel,
y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad, y los guardias fueron de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Amados, veamos este capítulo. La palabra dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. El pasaje se resume, amados, y pone su enfoque en la sanidad, de cómo el Señor a través de los apóstoles les otorgaba el poder de sanidad. En el pueblo, la manifestación de la gloria de Dios estaba con los apóstoles. Los opositores, amados, ninguno se atrevían a juntarse con ellos, mas el pueblo unánime alababan grandemente por las señales, las sanaciones y los milagros y prodigios que hacían, y se multiplicaban en gran número de hombres y mujeres que acudían y sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Durante estos milagros, amados, estos milagros y estos prodigios de sanidad, el Señor, se sumaron multitudes de ciudades vecinas también, y venían a Jerusalén trayendo a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados y eran libres. Lucas en este pasaje enfatiza
que es a través de los apóstoles la sanidad, pero proviene y viene de parte de Dios. La popularidad de los apóstoles como sanadores, el don entregado por Dios, llama la atención a sus oponentes y opositores, en este caso de los saduceos, y los llevan a ser arrestados. Veamos que estos milagros y prodigios hicieron posible la propagación y el testimonio de lo que Jesús haría a través de los profetas. A Él sea la gloria. Iban y anunciaban al pueblo los milagros y prodigios, y enseñando, muchos escuchaban esta parte que era una gran victoria. Aquí te dice en Hechos 5:22, fíjense que la palabra dice que cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. ¿Te imaginas, hermano? Y dice, cuando abrimos a nadie hallamos dentro, aleluya. Esto, aunque no lo crean, los hizo temblar, y cuando vino uno de los alguaciles y les dio esta noticia, mira, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, amado, la palabra nos dice que fue el jefe de los alguaciles con los guardias y los trajo sin violencia. Usted se imagina cuánto no estarían rompiéndose la cabeza y diciendo de cómo salieron, y por otro lado temían ser apedreados. Bendito sea Dios. Hoy, amados, el Señor muchas veces nos dice, así como les dijo a sus apóstoles en estos tiempos difíciles, que han de venir, que pase lo que pase, confiar en Él. Es necesario, así como respondió Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él dijo que el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y así como Pedro dijo, hoy nosotros debemos ser fieles, amados, a esta palabra y usarla como arma ante todos los enemigos del Rey que ya viene. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, está con nosotros. Y qué mejor que eso. Aleluya. Muchos son los que dan testimonio con temor y temblor, porque fueron testigos de la maldición que acarrean a todo aquel que menosprecia la sangre, el sacrificio, el evangelio de nuestro Señor. Así como un fariseo llamado Gamaliel, que lo explican en estos capítulos, doctor de ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y los persuadió y les habló al concilio que se cuidaran por las consecuencias, viendo que van a ser por su propio bien, y les nombró como todo aquel que se opuso, como se le vino la muerte espiritual y la maldición de la ley, como muchos murieron por sus actos injustos y racionar en contra de nuestro Salvador, como después de su muerte fueron reducidos a nada, poniendo de ejemplo a Teudas, que decía que él era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él se fue y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y así les dio el ejemplo de Judas el Galileo, y pereció también, y les dijo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. He aquí
que los que amamos a Dios no tenemos, amado, por qué temer. Así como Yahweh envió un ángel abriendo de noche las puertas, hoy los mensajeros angelicales acampan junto a sus hijos, a los hijos de Dios. Y sabemos que todas las cosas están sujetas a nuestro Señor. Y solo Dios determina nuestro destino. Cuando somos fieles, venga lo que venga, no temas. Porque hemos visto en este capítulo y versículos que nada, ni siquiera la oposición de los oficiales religiosos pudieron detener la obra que Dios iba a hacer con los apóstoles. Hoy nosotros, amados, debemos decir como Pedro, cuando el apóstol Pedro reitera en 4, 19, 20 y da su tercer sermón en Hechos, altamente cristológico, se enfoca en el hecho de que Dios reivindicó a Jesús, a Yeshua, a quien Pedro llama príncipe y salvador. Fueron azotados, pero fueron puestos en libertad, dignos de padecer afrenta por causa del nombre de nuestro Salvador. Los apóstoles se sienten honrados por sufrir afrentas por causa del nombre de nuestro Señor y Salvador. Pero hoy, amados, continúa su proclamación, pues son un ejemplo de grandes apóstoles, patriarcas, guerreros fuertes que fortalecen hoy en el supremo llamado de esta última generación para poder trabajar unidos en la obra de Dios y leyendo los ejemplos de sus apóstoles. Grandes hombres de Dios hacían grandes prodigios y señales, pero hoy en estos tiempos, amado, nuestro Padre levanta un remanente fiel, un remanente justo, un remanente de poder, y así como los 12 levantaron multitud, hoy el Señor te dice que nos adiestra para el gran día. Aleluya. Recibe, amado, la unción del Espíritu Santo. Dios está contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendito sea, Señor, tu nombre. Te pido, Señor, bendigas a tu pueblo. Llénalo, Señor, de tu poder y autoridad. Acrecienta, Señor, nuestra fe, nuestra confianza en ti. Y que podamos ser armas de guerra, Señor, en unanimidad el día que tú nos llames el gran día de la batalla. En el nombre poderoso de Jesús, amados, los bendigo. Amén, amén, amén.